David Polaidis, exoficial de policía y ahora escritor, afirma que cierto número de personas están desapareciendo en los parques nacionales de Estados Unidos en circunstancias misteriosas, y el Servicio de Parques Nacionales está obstruyendo los intentos de investigar estos eventos. Y lo menciona en su serie de libros Missing 411. Que van escritos desde el 2012 hasta el último en 2021. El nombre proviene de que antes se marcaba al 411 en el teléfono para pedir información, por lo que su traducción sería, información desaparecida. En esencia, Missing 411 es la vaga afirmación de que algo inusual está ocurriendo en relación con las muertes y desapariciones en los parques nacionales. Polaidis ha evitado constantemente dar cualquier explicación para la causa de estas desapariciones misteriosas. Se ha unido a las filas de aquellos que, solo están haciendo preguntas. Se podría suponer que Polaidis, fundador de La búsqueda de pies grandes de América del Norte y autor del libro Tribal Bigfoot, llegaría a una explicación criptozoológica. Aunque esto aún no ha sucedido. Él ve su papel como, señalar el problema, no a una causa. Todos los casos presentados en Missing 411 están relacionados con eventos reales, por lo que podemos descartar que Polaidis esté inventando estas desapariciones. Él realmente cree que algo misterioso está pasando. Es objetivo en la mayoría de sus informes y, en general, respetuoso con los desaparecidos. Nunca culpa a alguien por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. No todos los casos de personas desaparecidas califican como Missing 411, Polaidis describe el patrón de estos casos. El patrón consiste en algunos puntos a tomar en cuenta. La frecuente incapacidad de los perros de búsqueda y rescate para captar un rastro de olor de las personas desaparecidas. La presencia de ropa de la persona desaparecida, normalmente a pesar de las condiciones de frío en las que no tendría ningún sentido que se la haya quitado. La desaparición repentina de una persona dentro de un grupo, a menudo sin que nadie oiga o vea nada sospechoso. El hallazgo de los restos de la persona desaparecida en lugares inaccesibles, o lejos de donde se esperaría que la persona hubiera viajado por su cuenta. Detalles extraños de las personas desaparecidas que fueron recuperadas con vida. Según Polaidis, a menudo se encuentra a la persona en un lugar que parece improbable, y lo que hace aún más extraño es que la persona, a menudo niños, no suelen recordar exactamente cómo llegaron ahí, o tienen la sensación de haber perdido el tiempo. En algunos casos, aún estando ausentes durante mucho tiempo, se encuentran bien alimentados y en mucho mejor estado de lo que cabría esperar teniendo en cuenta su calvario, y las víctimas no pueden o no quieren explicar su desaparición. Cabe mencionar que algunos puntos pueden ser explicados, como en el que las víctimas se encuentran sin ropa, podría tratarse del fenómeno llamado desnudo paradójico. Esta es una condición que a veces se encuentra en personas que experimentan hipotermia, comienzan a sentirse irracionalmente calientes y se quitan la ropa para enfriarse. Después de esta larga introducción, veamos 3 casos que aparecen en los libros de Missing 411 y saquen sus propias conclusiones. Nuestro primer caso curioso es la extraña desaparición de un profesor de teología de 84 años, Maurice Damet. En 1981, era más conocido por sus escritos sobre cómo creía que el anticristo literal iba a aparecer pronto, pero se hizo aún más conocido por su extraña desaparición. Al profesor Damet le gustaba dedicarse en su pasatiempo de recolectar rocas, y ese día se encontraba en el Bosque National Pike, en el condado de Douglas, Colorado, junto con su amigo David McCherry para ir a buscar topacio. Damet, por la edad avanzada que tenía en ese momento, y con una serie de problemas de salud, le hacían depender de McCherry para moverse, sus malas rodillas le hacían incapaz de llegar muy lejos por su cuenta. En otras palabras, no era un joven alegre que pudiera salir corriendo en cualquier momento. Pasaron el día buscando rocas, y tenían una especie de sistema en el que McCherry dejaba a Damet en un lugar y luego se iba a buscar rocas cerca, después regresaba para recoger a Damet y se trasladaban a una nueva ubicación. Aquel día todo iba bien, y habían pasado horas cavando en diferentes lugares. McCherry normalmente no estaría demasiado lejos, y revisaría a Damet regularmente cada 15 minutos. En un momento dado estaba a solo unos 100 metros y cuando regresó a ver cómo estaba, Damet no estaba en ninguna parte. McCherry llamó a Damet, pero no recibió respuesta, y todo era muy extraño,
ya que sus rodillas eran tan malas que habría sido imposible para él llegar tan lejos y tan rápido por su cuenta, y no solo Damet había desaparecido, sino que todas sus herramientas también lo estaban. McCherry pensó que tal vez había tratado de cojear de vuelta a su coche, pero Damet tampoco estaba allí. De hecho, una búsqueda completa de la zona no encontró rastro de él, y poco después de esto se notificó a las autoridades, que después de una búsqueda intensiva de 5 días no pudieron encontrar ningún rastro de Damet, o sus herramientas perdidas, ni sangre ni señales de que hubiera sido atacado por un animal o víctima de un juego sucio. Damet estaba ahí un minuto, y al siguiente ya no estaba, y nadie lo ha visto desde entonces. Un caso similar de Missing 411 con un final bastante más siniestro es uno que ocurrió décadas antes, y tal vez no sea tan conocido. En el verano de 1958, Bobby Bishop, de 10 años, asistía a un retiro de campamento católico llamado Camp Saint Malo, en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas junto con un grupo de otros jóvenes. El 15 de agosto, el introvertido y parcialmente sordo Bishop, fue a un lugar llamado Cabin Creek para pescar un poco, y en ese momento no había nada inusual en ello, ya que había consejeros de campamento cerca y el arroyo era un lugar popular para que los niños pescaran. Cuando llegó el momento de regresar para cenar, se reunió con un consejero, y los dos comenzaron a caminar hacia el campamento cercano. Según el consejero, Bishop estaba detrás de él, casi pisándole los talones, pero cuando miró por encima de su hombro, se dio cuenta que Bishop había desaparecido, a pesar de que momentos antes, estaba a unos centímetros de él. El consejero asustado, estaba seguro de que solo estaba jugando a las escondidas, así que buscó alrededor de la zona y llamó al niño, pero no había señales de él. Cuando se llamó a otros consejeros y nadie pudo encontrarlo, se notificó a las autoridades y así, comenzó una búsqueda intensiva de 9 días en la que participaron casi 400 oficiales de policía, voluntarios y aviadores de la base de la Fuerza Aérea Lurie de Denver, utilizando aviones y perros rastreadores, pero no se encontró absolutamente ningún rastro de Bishop. Fue bastante desconcertante porque había estado justo detrás del consejero y parecía imposible que pudiera haber llegado tan rápido por su cuenta. Algunas pistas extrañas salieron en ese momento, incluido un informe de un médico que estaba de vacaciones, había visto a Bishop a 24 kilómetros, en una ferretería en Estes Park, pero esto no se veía como una pista muy confiable. Porque nadie podía imaginar cómo era posible que un niño podría haber llegado tan lejos a través del desierto, por su cuenta, en esa cantidad de tiempo. Simplemente no se consideró posible. Trágicamente, este caso acabaría resolviéndose, pero no sin dejar tras de sí más misterios. En junio de 1959, casi un año después de su desaparición, se encontró ropa desgarrada, un audífono roto y algunos fragmentos óseos en una zona remota en el monte Meeker, en medio de la nada, a unos 5 kilómetros del lugar donde Bishop había desaparecido. Lamentablemente, se descubrió que los huesos eran del chico desaparecido, pero era bastante extraño, ya que los restos se encontraron en medio de una zona que había sido extensa y minuciosamente rastreada. Además, no era una zona de fácil acceso, y nadie sabía cómo había podido llegar hasta allí el chico, ni por qué había querido subir a la montaña. Ya que la mayoría de las personas que se pierden, se dirigen instintivamente a zonas más bajas. Además, aparte de esos pocos fragmentos óseos, no se ha encontrado ningún otro rastro físico de Bishop, lo que lleva a preguntarse a dónde fue a parar el resto de su cuerpo. ¿Qué le ocurrió a Bobby Bishop? Sigue siendo un misterio. Nota: nuevas investigaciones en 2019 apuntan a que Bobby Bishop podría haber sido víctima por parte de algún sacerdote católico, ya que se demostró que al menos 3 sacerdotes abusaron de niños en el campamento de Saint Malo justo en el tiempo que Bobby desapareció. Quizá aún más extraño que cualquiera de estos casos, sean aquellos en los que la persona desaparece, solo para reaparecer más tarde, e incapaces de explicar lo que les ha sucedido. Un caso llamativo es el del niño de 2 años Kid Parkins. En 1952 se encontraba de visita en Ritter, Oregón, para alojarse en el rancho rural y remoto de su abuelo. La zona estaba rodeada de bosques, pero a Kid se le permitía jugar en el patio, y ese día estaba allí, con su abuelo vigilándolo constantemente. En un momento dado, el abuelo miró esperando ver al niño jugando como lo había hecho minutos antes, pero no estaba por ninguna parte.
Se inició una búsqueda masiva urgente, ya que esa noche se avecinaba un temporal gélido al que se pensaba que un niño tan pequeño no podría sobrevivir. Al caer la noche, aún no se había encontrado al pequeño Kit Parkins, y se consideraba desconcertante cómo habría podido llegar tan lejos sin dejar rastro. La búsqueda duró toda la noche, y cuando llegó la mañana por fin localizaron a Parkins con vida, tumbado boca abajo en un estanque congelado, a 12 kilómetros, en un agreste páramo de donde había desaparecido. Extrañamente, se había quitado la chaqueta a pesar del intenso frío y tenía la ropa rasgada, aunque no había señales de lesiones físicas. Era un completo misterio lo que le pasó a su ropa, o por qué se había quitado la chaqueta, o incluso cómo había logrado sobrevivir, y aún más extraño era que, teniendo en cuenta su corta edad y el terreno intimidante, se estimaba que le habría llevado casi 20 horas cubrir esa distancia. ¿Cómo era posible? Fue secuestrado y, de ser así, ¿por qué? Un experto en supervivencia llamado Lestraud consideraba imposible que un niño de 2 años hubiera recorrido esa distancia en el tiempo transcurrido, con ese tiempo y en plena noche, lo que lo hacía aún más extraño. Habría sido útil que Kit hubiera podido explicar lo sucedido, pero no quiso o no pudo hacerlo, y su extraña desaparición y reaparición sigue siendo un enigma. Aquí he cubierto solo una selección de algunos casos extraños de Missing 411, que les ocurrió a estas personas. ¿Cómo han podido desaparecer delante de las personas con las que estaban para luego, aparecer muy lejos o no aparecer en absoluto? ¿Qué está ocurriendo? El propio David Paulides, siempre se ha mostrado muy evasivo a la hora de aportar teorías sólidas, lo que solo ha servido para avivar el fuego de la especulación y las teorías descabelladas. Para algunos, esto es indicativo de que algunas fuerzas toman a estas personas por razones misteriosas. Para otros, todo se debe a un sinfín de ideas marginales, como ovnis, espíritus del bosque, portales a otras dimensiones o incluso a pie grande. Los más escépticos opinan que se trata de personas que se perdieron y que, por circunstancias mundanas, no pudieron ser encontradas, y se convirtieron en leyenda, tejiendo un misterio a su alrededor que rellenamos con nuestra imaginación y nuestras teorías, en un vacío de respuestas reales. Sea como fuere, la gente sigue desapareciendo en la naturaleza, a veces en circunstancias muy peculiares, y mientras siga así, buscaremos respuestas. Sin más por el momento, no queda más que agradecer por haber visto el video. Nos vemos pronto y recuerda, la verdad nos hará libres.